Ya ha habido mucha palabra, han pasado muchos siervos de Dios, muchas mujeres de Dios. Amén, aleluya. Hemos sido ministrados muchas veces, hemos escuchado mucha palabra de Dios. Amén, aleluya. Pero ¿qué pasa en nuestra vida cuando no vemos un avance nosotros mismos en nuestra vida? Algo está pasando. Amén. Por eso hay que hacer las cosas diferentes. Siempre Dios nos da una nueva oportunidad. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y para mí es importante lo que Dios quiere hacer en este día, en mi vida. Porque yo necesito de Dios. Y mientras esté en esta tierra, día a día, yo voy a seguir necesitando de Dios. Y que Dios me ayude, amén, a sobrellevar las áreas, aleluya, que yo no puedo llevar por sí sola. Y a poder entregarle a Él aquellas áreas que me quieren estorbar en mi vida, para poderle servir a Él. Amén. La palabra nos dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Está hablando de la vida de Lázaro. Amén. Aleluya. El Señor se conmueve, iglesia. Al Señor le duele el sufrimiento. Al Señor le duele, amén, cuando una persona está en adversidad, cuando está en una situación de dolor, de tristeza. El Señor se duele de su iglesia también. El Señor se duele de ti. El Señor se duele de mí. El Señor se duele de lo que nos pasa en nuestra vida. El Señor no se olvida de nosotros. Amén, aleluya. Una y otra vez el Señor siempre le mostró su amor, su misericordia al pueblo de Israel. Y Él dijo: se olvidará la madre de la que dio a luz, de lo que dio a luz, del hijo que dio a luz. Pero yo no me voy a olvidar de ti. Aunque esta madre se olvide de su hijo, te tengo presente, porque te tengo esculpida en la palma de mi mano. Amén. Y cuando Dios ve, aleluya, nuestra imagen grabada en la palma de su mano, se acuerda del sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Y a través de Él tenemos este perdón, esta misericordia. Amén. ¿Para qué? Para una nueva vida. O sea que Dios no falla. Amén. Dios se hace presente. Y cuando Dios se hace presente es para transformar. Cuando Dios se hace presente, aleluya, es porque Él quiere hacer un cambio. Porque Él quiere cambiar una situación, amén, aleluya, que quizás está en dolor, en tristeza, a una situación de gloria. Porque todo tiene propósito. Amén, aleluya. La palabra dice, amén, aleluya, que Jesús claramente cuando llegó al sepulcro dice que había una cueva. Y esta cueva tenía una piedra puesta encima. Y en esta cueva estaba Lázaro. 4 días ya que había muerto Lázaro. La palabra cueva, amén, es un lugar de soledad, donde hay frío, donde hay seguridad, oscuridad, donde hay vacío. Amén, un sepulcro. Y ahí dentro de esa cueva estaba Lázaro. Y afuera de esa cueva había una piedra, que es un obstáculo. Amén, una separación. Aleluya. Hacia un hombre que estaba ya 4 días en oscuridad, muerto. Y el Señor le dice claramente a Marta: quitad la piedra. Y Marta dice: Señor, pero llene ya, tiene 4 días. El Lázaro representa las cadenas. Lázaro representa las cargas, el dolor, el hedor de la mente. Porque muchas veces nuestra mente, aleluya, se llena de basura. El hedor del corazón, de los sentimientos, de las emociones. Lázaro desprendía un olor desagradable, un olor insoportable, un olor que cansa, un olor que enfada. Ya olía mal. Jesús sabía los días que Lázaro tenía allí en esa casa. Él llegó en el momento justo que Él quiso llegar. Porque aunque le mandaron a avisar: el que amas está enfermo, Jesús se tardó.
qué? Porque Él quería hacer algo mayor en la vida. Él quería glorificar su poder. Quería, aleluya, que la gente viera realmente quién era Él. Muchas veces nosotros, amén, cuestionamos a Dios cuando no llega en el momento indicado a nuestra vida. Pero todo tiene un propósito. No va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Pero busca a Dios para que puedas tener ese dominio propio, esa paciencia, para esperar en el tiempo que Él va a llegar. Había una piedra en la entrada de esa cueva. Y Jesús le dice, quitar la piedra. Quitar la piedra es un acto de fe. Y cuando tú te mueves en obediencia, cuando activas tu fe, cuando no miras las circunstancias y obedeces a las promesas de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Se necesita obediencia para ver la gloria de Dios, para ver la manifestación, para ver el milagro. Se necesita ser obedientes. Hay cosas, amén, que estorban en nuestra vida, que no nos permiten ver la gloria de Dios, iglesia. Jesús tiene el poder. Él podía quitar la piedra, mas sin embargo Él les dijo quitar la piedra, porque eso es lo que ustedes pueden hacer como hombres, lo posible. Ustedes no pueden resucitar a Lázaro. Eso lo hago yo, dijo Jesús, porque yo me muevo en lo imposible. Pero si ustedes no quitan la piedra, no van a ver mi gloria. Si ustedes no quitan la piedra, no va a haber resurrección. Entonces era importante que ellos se movieran en obediencia y quitaran esa piedra. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que hacer su parte. Si no hay en tu corazón el rendir tu corazón a Cristo, tu voluntad a Dios, si no le das la libertad, tú tienes un libre albedrío y tú sabes cómo vives y tú vives como quieres vivir, pero vas a tener las consecuencias de lo que tú decides cómo vivir. Pero el Señor, amén, aleluya, les digo, tú tienes que hacer tu parte. ¿Quieres ver mi gloria? Entonces tienes que humillarte. Tienes que ver mi gloria, tienes que rendirte delante de mí. ¿Quieres ver mi gloria? Tienes que haber un anhelo en tu corazón de querer ser transformado, de querer salir del lugar en el que estás para poder llegar al lugar donde Dios te quiere llevar. Es un acto de voluntad. Y hay cosas en nuestra vida que están estorbando. Y Dios quiere ver que nosotros estemos dispuestos a ser obedientes, a rendirnos a Él. Porque hay piedras que nos estorban. Y decimos, Señor, es que yo quiero ser transformado, pero no quieres quitar esas piedras. Te quedas en anhelos, en deseos, pero no se hace realidad porque no eres obediente a Dios, a lo que Dios te está diciendo que está estorbando en tu vida, porque el Espíritu Santo habla y ministra. Aparte de tu corazón, porque a veces tú piensas que conoces tu corazón, pero ni tú mismo lo conoces, porque el corazón es engañoso y es perverso y solamente Dios lo conoce. Por eso es necesario rendir este corazón a Dios, para que este corazón pueda ser transformado. Y es donde batallamos en rendir nuestra voluntad a Dios. Por eso no podemos ver, aleluya, la gloria de Dios en nuestra vida. No podemos ver la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nos resistimos a quitar esas piedras, iglesia. Hay piedras que nos estorban. Y si no hay un anhelo de querer ser transformado, de darle la libertad al Espíritu Santo, no vamos a ser resucitados en Él. ¿Qué es la importancia de resucitar en Cristo Jesús? Señor, pero quiere. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque siempre limitamos a Dios, porque siempre se nos hace más grande la adversidad, el problema, la situación, que no
de acuerdo a cómo esté nuestra relación con Él, de acuerdo a cómo tú te enamores, te apasiones por Él, vas a poder refugiarte en Él. Pero si no hay un anhelo, no hay una relación, vas a estar siempre en temor. Vas a ser siempre, aleluya, una presa fácil del enemigo. Y el enemigo va a llenar a tu mente de tantas cosas, amén, que no vas a dar un buen olor fragante delante de los hombres. Lázaro hoy ama. ¿Cuántos Lázaros hoy en día? Bueno, por la manera como viven, por la rebeldía que hay en los corazones, por la desobediencia. Y por eso Dios nos habla una y otra. Porque el anhelo del corazón de Dios es transformar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Y qué bueno que estamos en la gracia de Dios, en la misericordia. Porque Él nos ama tanto y Él nos habla y nos tiene una paciencia a nuestro Dios. Y Él dice, yo te he prolongado mi misericordia porque yo te he amado con amor eterno. Pero un día se va a acabar la misericordia. Un día nuestro corazón va a dejar de latir. Un día estos ojos ya no se van a poder abrir. Y es necesario que en vida decidamos dónde queremos pasar nuestra eternidad. Aunque había muerte, aunque había llanto, había dolor, también en afuera de esa tumba. Amén. El Señor se conmovió y se volvió a conmover otra vez. Él lloró. Porque a veces nuestra incredulidad también lastima el corazón de Dios. Nuestra desobediencia lastima el corazón de Dios, nuestra rebeldía. Porque Dios anhela que podamos nosotros amarle, descansar en Él, entender, tener el entendimiento de saber el poder de nuestro Dios, lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y cuando dejamos que la incredulidad llegue, aleluya, lastimamos, iglesia, el corazón de Dios. Pero allí en esa tumba, amén, aleluya, ahí llegó Jesús para glorificar su poder, su gloria, iglesia. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Todo tiene propósito. En lo que tú estás pasando hay propósito de parte de Dios. Y este propósito es de Él poderse glorificar en tu vida. Pero también el propósito de Dios es que tú aprendas a depender de Él. Que tú puedas buscar su presencia. Que tú puedas acercarte ante el trono de su gracia. Que puedas aprender a depender, a descansar en Él. Dios tiene propósito con todo lo que pasa. Dios le dio una instrucción a Marta. Tienes que quitar la piedra, este obstáculo, este estorbo. ¿Cuántas veces nosotros estamos igual que Marta? Buscamos pretextos, excusas. Porque la incredulidad, la duda nos roba muchas veces la esperanza, iglesia. El dolor, la adversidad nos roba nuestra confianza, nuestra fe. Y a veces damos todo por perdido. Decimos, de esta ya no me voy a levantar. Ya no puedo. A mí me ha pasado muchas veces. Pero qué bueno que a veces Dios nos lleva a nuestro límite humanamente para poder entender que Él es el único que puede obrar en lo imposible, para que podamos darle lugar a Dios que corresponde en nuestro corazón a Él, para entender que sin Él no podemos hacer nada, que llega un momento en que vamos a topar y ahí vamos a tener que alzar nuestros ojos hacia el cielo y decir, Señor, no puedo. Ya me cansé, ya me frustré de querer hacer las cosas a mi manera. Necesito de ti.
Jesús habló y Marta tenía solamente que creer y obedecer. La fe te lleva a la obediencia, a la acción. Cuando tú crees, tú obedeces. Cuando tú obedeces, tú tienes que llevar una acción hacia esa obediencia. Tú no puedes decir estoy obedeciendo a Dios y estando en la misma actitud, aleluya, en el mismo lugar. La obediencia te tiene que llevar a una acción. ¿Y a una acción a qué? Agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que trae el Espíritu Santo te va a llevar a qué? A acercarte a Dios, a creerle a Dios, a tomar las promesas de Dios, a no limitar a Dios, a poder descansar en Dios, por más difícil que sea el problema, por más difícil que sea la adversidad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la decepción. Tu fe te va a sostener. Tu fe, aleluya, te va a detener para no desagradar a Dios, para no accionar de una manera que desagrade a Dios, para no hablar de una manera que desagrade a Dios, para que tu carne no se levante, para que tu ego no se levante, para que tu orgullo no se levante. Por eso es importante la fe, porque la fe te enseña a depender de Dios, de las promesas de Dios, y el saber que si Dios no estuviera contigo, en vano sería todo. Poderoso Rey, Dios ya no quiere que le digas que no puedes. Ya no declares que no hay esperanza, iglesia, porque si hay esperanza. Si tú quitas esas piedras que están estorbando, hay esperanza. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu casa. Hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para tus hijos. Pero Dios necesita una acción. Una acción te va a traer libertad. Una acción correcta de venir a la presencia de Dios te va a traer la verdadera libertad en Cristo Jesús. No una libertad a medias, sino una libertad completa. Por eso Gálatas 5:1 dice que debemos de permanecer en la libertad en la cual Cristo ya nos hizo libres. Dice, y no volváis otra vez al yugo de la esclavitud. Porque muchas veces te va a querer esclavizar otra vez el enemigo. Te van a querer esclavizar, aleluya, tus pensamientos, tus emociones, en base a la situación que estés pasando. Por eso es necesario permanecer en la verdad, que es Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando tú eres libre, no eres libre a medias. Eres libre. Porque Dios no hace las cosas a medias. Cuando le damos la libertad al Espíritu Santo, amén, aleluya, Él obra, iglesia, Él transforma. Se tiene que ver en nuestra vida. No conviertas, amén, aleluya, las cuevas en un estilo de vida. No permitas que el enemigo te meta en una prisión, porque en una cueva no vas a tener visión para ver lo que Dios quiere hacer. Ahí vas a pensar que Dios se olvidó de ti. Y en una cueva el enemigo hace que te olvides del llamado, del propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho quitar la piedra y no hemos querido hacerlo? Hemos ignorado la voz de Dios. Dios te dice, haz tu parte, lo que está en tus fuerzas, y yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Quitad la piedra, porque hay propósito. Si tú no confías, no vas a ver victoria. Escucha, iglesia. Si no obedeces, no vas a ver el milagro.
Y si no hay libertad, no puede haber transformación. Porque muchas veces no somos transformados porque no estamos caminando en la libertad. Porque hay piedras, hay obstáculos que nos impiden el tener la libertad completa hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esas piedras los ponemos nosotros mismos, porque Él nos hace libres. Pero si tú no guardas tu corazón, se van a volver a acumular esas piedras allí, que te van a estorbar para poder ver el propósito de Dios. Dios está contigo. Dije, Dios está contigo. Amén. Tú puedes. Dios te ha dado poder, autoridad para levantarte de esa situación. Y levantarte es una decisión que te va a llevar a una acción. Ana se levantó. Y cuando Ana se levantó, dijo, no más Penina va a tomar mi mente, mis sentimientos, mis emociones. Y cuando ella se levantó con una actitud diferente. Ya no fue llorando, ya no fue triste, ya no fue en depresión a la casa de Dios, fue diferente. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Con qué actitud nos presentamos delante de Dios? Porque tiene que ver mucho. Si le vamos a dar la libertad a Dios para que Él obre en nuestra vida, en nuestro corazón. No es solamente de llegar. Porque tú puedes llegar y irte igual. Tú puedes llegar a aparentar y vivir igual. Pero Dios no se va a cansar de hablarnos. Porque Él nos ama. Pero Dios no va a decidir por ti ni por mí. Y a veces tomamos todo a la ligera. Y la muerte puede estarnos esperando. Y a veces se nos puede ir la oportunidad de tomar la decisión correcta, de poner nuestra vida bien delante de Dios. Yo siempre he dicho, el hombre se pierde porque se quiere perder. Porque no es el propósito de Dios que el hombre se pierda. Dios nos da muchas oportunidades. Pero si tú no quieres abrirle tu corazón a Dios, Él no te va a forzar a que lo hagas. Tú te vas a perder porque te quieres perder. Y si tú no tienes a Cristo, vas para el infierno. Y prepárate para pasar la eternidad en un infierno si desechas a Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino. Y si desechamos el último camino, amén, aleluya, a Jesucristo, que nos está dando la oportunidad de una vida eterna, gózate. Porque muchas veces decimos, es que yo no necesito de Dios, eso es para los viejitos. Gózate. Gózate. Siguen tus deleites. Siguen tu rebeldía, joven. Siguen tus deleites. Sigue pensando que engañas a Dios. Amén. Pero prepárate, porque no va a haber excusas delante de Dios. Porque Dios te ha hablado una y otra vez. Pero si tú no quieres, amén, aleluya, entregarle tu corazón a Cristo, es tu decisión. Pero prepárate para las consecuencias de tus propias decisiones. No culpes a tus padres, no culpes a la iglesia, no culpes a los pastores, no culpes a los líderes. Es tu rebeldía. Es tu decisión. Porque todos tenemos la misma oportunidad. Amén. Y yo no me voy a excusar, aleluya, con lo que a mí me ha pasado. Amén, aleluya, para quedarme en una situación donde el diablo me quiere tener en una cueva. No. Amén, aleluya. Yo tomo la oportunidad que Cristo me ha dado. Y por más dolorosa que haya sido mi vida, yo tomé esa oportunidad. Y le doy gracias a Dios porque me libertó. Porque rompió esas cadenas, esas ataduras de odio, de rencor que había en mi vida. Amén. Y de los 18 años para acá sigo sirviendo a ese Dios. Y no me canso de servir a mi Dios. Y mi Dios nunca me ha fallado. Aun aunque las cosas no han salido a mi manera muchas veces. Pero he entendido, amén, aleluya, que es el propósito de Dios y no a mi manera.
Y Dios me ha transformado, me ha dolido, sí, me ha dolido mucho. Porque Dios te va a quitar cosas que tú pensabas que te hacían bien y no eran de Dios. Te va a quitar amistades. Te va a quitar actitudes en tu vida. Te va a meter en procesos en los cuales yo he entendido mejor escuchar la voz de Dios. Porque son procesos dolorosos. Porque los procesos no son de alegría, iglesia. Los procesos duelen y duelen mucho. Pero son necesarios. Él es nuestro Padre y Él nos disciplina porque nos ama. Amén. Si usted quiere tomar la disciplina, la toma. Si no la quiere tomar, no la toma. Amén. Pero tiene que haber, aleluya, amén, fidelidad, amor, pasión, entrega en lo que usted hace para Dios. Con Dios no se juega. Hay mucha iglesia que el diablo ha destruido por estar jugando con Dios. Y muchos han endurecido su corazón y le echan la culpa a Dios cuando Dios no tiene la culpa de nada, iglesia. Porque así somos, así es nuestra carne. Siempre buscamos excusas culpables para no admitir nuestros errores, nuestras equivocaciones. Porque a veces hay tanto orgullo, tanta altivez, tanta arrogancia en los corazones. Y es mejor el excusarme que el admitir soy yo. Yo soy el problema por haber puesto la mirada donde no la tenía que poner. Yo soy el problema porque confié de más en que no tenía que confiar. Somos nosotros nuestros. Él dice, tienes que poner tu mirada en mí. Yo soy el autor y el consumador de tu fe. Pero no, a veces la ponemos donde no la tenemos que poner. Y vienen las consecuencias. Viene la traición, la decepción, que nos duele porque somos carne. Tenemos nuestro corazón. Pero el Señor no quiere que permitamos que el enemigo nos meta en una cueva. Dios no te quiere ver en una cueva. El Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Él le tiró sus argumentos. El Señor le dijo, vuelve por tu camino. Tienes que volver. Todavía hay trabajo. Todavía no he terminado contigo. Yo tengo propósitos todavía. Y no porque no entendamos el propósito de Dios en medio de la adversidad quiere decir que Dios ya no tiene propósito. Dios siempre es un Dios de propósito. Amén. Pero a veces Dios quiere transformar nuestro corazón, esa actitud. Porque Dios pesa los corazones y Él conoce todo. Y Él sabe que muchas veces en nuestro corazón hay rebeldía y desobediencia. Hay altivez, hay vanidad, hay tantas cosas, tantas piedras que estorban para nosotros poder ser resucitados en Él, iglesia. Tenemos nosotros, amén, que darle la libertad al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere, amén, aleluya, una iglesia con visión, una iglesia con fe, con obediencia, no una iglesia indiferente a sus propósitos. ¿Somos su iglesia? Hice una pregunta, ¿somos su iglesia? ¿Somos la iglesia de Jesucristo? Entonces tenemos que ser obedientes. Hay que rendirnos a Él. Yo le digo, Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida, no lo que yo quiera hacer. Porque si fuera lo que yo quiero hacer, yo no estuviera aquí. Porque más de una vez, amén, hemos querido correr. Porque no es fácil, pero es lo que Él quiere. Y tú tienes que estar preparado cuando las cosas no salen como tú las quieres. Y tienes que darle la libertad y decirle, Señor, tu voluntad en mí. Tu voluntad en mí es perfecta. Aunque a veces no entienda.
Pero Él siempre está trabajando. Aunque a veces, amén, aleluya, esté en medio del dolor, de la tristeza, de la soledad. Pero Él está trabajando. Lo importante es darle, amén, aleluya, la libertad a Él. Lo que tú quieras hacer en mi vida. ¿Me quieres limpiar, Señor? Aquí estoy. ¿Me quieres transformar? Aquí estoy. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Hay momentos en los cuales yo me detengo. Y yo digo, Señor, ¿te está agradando lo que estoy haciendo? Las obras, el trabajo que hago, Señor, ¿te está agradando? Porque Él pesa los corazones. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si nuestro corazón no le está agradando a Él, en vano es todo. Y es importante el no perder nuestro oído espiritual a la voz del Espíritu Santo. Es importante, iglesia. Le dijo quitar la piedra. ¿Qué piedras están estorbando en nuestra vida? ¿Qué piedras están allí que te tienen en una cueva? Si tú no mueves esas piedras, Él no va a poder glorificarse. Si tú no mueves esa piedra, no vas a ver la gloria de Dios. Hay piedras de duda, piedras de incredulidad, piedras de orgullo, piedras de vanidad, piedras de dolor, de tristeza, piedras de odio, de rencor, piedras de falta de perdón, piedras de avaricia. Cada uno sabemos, amén, qué es lo que estorba en nuestro corazón, qué es lo que no nos está permitiendo acercarnos y servir a Dios, rendir nuestra vida a Dios como Él quiere que la rindamos. Yo siempre he dicho, el camino de Dios no es fácil. Y hay cosas que tienen que morir en nuestra vida para que otras puedan resucitar. Hay cosas que tenemos que dejar, que no le agradan a Dios, para que pueda resucitar su propósito en nuestra vida. Porque es hermoso el poder experimentar la libertad con la cual Cristo nos hace libres. Una libertad, amén, que no la puedes intercambiar por nada. Porque va a haber muchas ofertas que el diablo te va a ofrecer. Van a haber ofertas de fama, de ego, ofertas, tentaciones. Y tú no puedes, amén, aleluya, permitir que el enemigo te robe la libertad que ya Cristo te ha dado. Porque esa libertad está dentro de ti. Es la obra que ha hecho el Espíritu Santo. Nosotros, amén, aleluya, tenemos que ser, aleluya, obedientes. Tener la visión, la fe. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? Una eternidad con Cristo Jesús. Esta es la meta. Vivir una eternidad en Cristo Jesús. Una eternidad con Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra visión. Amén. Nuestra fe tiene que estar escondida en Cristo Jesús. No mires la multitud. Y no dejes que el enemigo traiga a tu corazón, amén, piedras que te quieran impedir que el propósito de Dios se realice en tu vida. Mira a Cristo Jesús.
No mires la multitud. Somos una iglesia que todos necesitamos de Dios. Todos tenemos defectos, sí, pero también tenemos virtudes. Amén. Tú ves en tus hijos defectos, sí, pero también tienen virtudes. Pero también, amén, aleluya, quiero que entiendas algo. Que también nosotros, amén, aleluya, al estar enfrente de una iglesia, amén, vamos a dar cuentas a Dios. Y yo siempre he dicho que el amor cubre multitud de pecados. Pero también a veces es necesario, amén, que ese amor te enseñe que actitudes que a veces nosotros tenemos pueden ser piedras que no permitan fluir lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Jesús le dijo, quitar la piedra. Si ellos no obedecían, Lázaro no iba a resucitar. Ellos tenían que quitar la piedra. Y cuando ellos quitaron la piedra, amén, llegó el milagro, llegó la resurrección. Porque en la obediencia siempre se va a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Jesús tiene el poder para hacernos libres. Su Espíritu Santo sigue obrando. Y si tú puedes creer que Él tiene propósito en tu vida, y aunque tú no lo veas en este momento, o aunque el enemigo te haga creer lo contrario, Él está trabajando en lo que Él va a hacer en tu vida. Pero necesitamos ser moldeados. Necesitamos formar carácter, madurez en Cristo Jesús. Sansón tenía dones, una fuerza tremenda, pero no tenía carácter. ¿Y qué hizo con esos dones? Jugar. Nunca agradó a Dios. Jugó con los dones, con los talentos que Dios le dio. ¿Y cómo terminó Sansón? En mano de sus enemigos. Le sacaron los ojos, lo dejaron sin visión. Le cortaron su pelo, lo dejaron sin santidad. Sirvió como un juguete, así lo expresa la palabra de Dios, para sus enemigos. Y cuando él oró, la palabra dice que aún la misericordia de Dios es tan grande que le empezó a crecer su pelo. Porque Dios siempre da oportunidades. Y él usó esa oportunidad para hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Tristemente él murió. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿ese era tu propósito? De que él terminara así. Hizo tu obra, pero de terminar así. A veces hay misterios en el Señor. Pero yo siempre tengo la seguridad en mi corazón y digo, Señor, aunque a veces yo no quiera hacer alguna decisión, no es lo que yo quiera hacer, es lo que tú quieres hacer. Porque yo te puedo ver a ti con mucho amor. Es como miramos a nuestros hijos con mucho amor, ¿verdad? Y a veces no queremos nosotros disciplinar a nuestros hijos, porque los amamos. Pero en vez de hacerle un bien, les hacemos un mal. Porque ese amor a veces nos ciega y no formamos a nuestros hijos. Porque a la escuela van y lo forman con educación. Amén. Pero tu deber en tu casa es formar el carácter de tu hijo. Es formarlo para que respete. ¿Verdad? Es formarlo. En la iglesia es lo mismo, es en lo espiritual, nuestro trabajo. Yo no puedo, amén, verte de la misma manera como te ve tu padre, tu madre. Porque ellos te ven, amén, como padre, como madre. Pero mi deber es en lo espiritual. El deber del pastor es en lo espiritual. Entonces quiero que entiendas que todo tiene propósito en Dios. Amén, que quizás Dios te está preparando para cosas mayores.
Pero cuando son cosas mayores, amén, Dios prepara el corazón. Dios prepara el carácter. Dios nos da la formación. ¿Para qué? Para no olvidarnos de nuestro Dios. ¿Cuánta gente tiene dones, talentos tan hermosos y se han olvidado de Dios, iglesia? Por no dejarse transformar. Y ese es el deseo del corazón. Apocalipsis 3, 1, 3. Ya vamos acabando. Ve conmigo Apocalipsis 3, 1, 3. Vamos a leer desde el 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero mira, está hablando de una manera en lo cual dice: Dios, yo te conozco. No es juzgando, no es señalando, porque Dios siempre nos muestra su amor, su misericordia. Y el Señor nos conoce a todos los que estamos aquí. ¿Entiende eso? A Dios no lo podemos engañar. Yo siempre se los digo a mis hijas. Ustedes me podrán engañar a mí, pero a Dios no. Los ojos de Dios nos contemplan. Y a veces algunas cosas salen mal. Yo le digo: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Están los frutos o no están los frutos? Cuando la gente nos ve, ¿cómo nos ve? Cuando la gente se acerca a nosotros, ¿a qué olemos? ¿Qué fragancia damos? ¿Fragancia de vida o fragancia de muerte? ¿Palabras de edificación o palabras de condenación? ¿Sale una alabanza, una adoración o sale chisme, murmuración? ¿Qué es lo que la gente escucha? Eso es necesario que entendamos, iglesia. ¿Qué fragancia damos? ¿Una fragancia de hijos de Dios? Porque Dios quiere que tengamos ese olor fragante. Amén. Delante de su presencia, pero también delante de nuestro prójimo. Tú eres de bendición. Fuiste creado para la alabanza de su gloria. Amén. Pero también para hacer bendición para otros. No somos una casualidad. Dios no nos salvó por casualidad. Dios nos salvó con un propósito. Y para llegar a ese propósito tiene que ser su Espíritu Santo el que nos guíe, iglesia. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice: sé vigilante. Vigila tu vida espiritual. Vigila tu matrimonio. Vigila tu casa. Vigila a tus hijos. Velad y orad. Tenemos que estar alertas, vigilantes. Y es tu deber y es mi deber el vigilar. Y yo no puedo vigilar por ti ni tú por mí. Cada uno tiene que vigilar su vida y su casa. Amén. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El 3 dice: acuérdate. Y a mí me encanta cuando hay una coma, porque dice pues. Acuérdate, pues. Te está diciendo: tómate un tiempo, medita, examina tu vida, examina lo que estás haciendo, examina tus actitudes. Examina si lo que estás haciendo me está agradando. Examina si lo estás haciendo para que te vean los hombres o lo estás haciendo para mí. Examina tu vida. Examina. Es necesario examinar nuestra vida. Tomarnos un tiempo. Amén, aleluya.
Poderoso Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido y qué has oído, hermano? La palabra de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Tú puedas guardar la palabra de Dios, que puedas recibir lo que tú escuchas, sus promesas, su palabra, que pueda venir la fe a tu vida, que la fe te haga perseverar, que la fe te haga agradar a Dios, que puedas vivir una vida que le agrade a Dios, que puedas entender que es en vano agradar a los hombres. ¿Qué ganamos con agradar a los hombres? Joven, ¿qué ganas tú con agradar en la escuela a tus amigos? Entre comillas, ¿quedar bien con ellos? ¿Y te preocupa mejor quedar bien con tus amigos que quedar bien con Dios? Porque muchas veces nos salimos del propósito de Dios por agradar a los amigos, por agradar a la gente. Comprometemos nuestra vida espiritual. Comprometemos lo que Dios ha depositado en nuestra vida por agradar, por ser aceptados. Porque yo quiero ser aceptada, porque no has aprendido tu valor en Cristo Jesús. No has dejado que Cristo Jesús le dé el valor a tu vida que Él le quiere dar. Por eso buscamos la migaja de los hombres, buscamos la migaja de los amigos, sin importar que hagamos cosas que desagradan a Dios. Y después decimos, Señor, ¿por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no quiero ir a tu casa? Porque ya no siento el anhelo, el deseo de servirte. Por lo que has dejado entrar a tu corazón. Y no ha sido las promesas de Dios. Porque si fueran las promesas de Dios, anduvieras con ese gozo, con ese anhelo, con esa pasión de servirle a Dios. Pero medita lo que dejas entrar a tu mente, a tu corazón. Y a veces dejamos entrar tantas cosas que se acopilan aquí en el corazón y no nos dejan ver la gloria de Dios, iglesia. Dice el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando hay temor en el corazón, wow, yo digo, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, que no me desvíe, ayúdame a permanecer, ayúdame a perseverar. Esto es de perseverancia, pero de perseverancia en lo que Él quiere, no en lo que yo quiero. Yo siempre he dicho, hay que morir para vivir. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y él dijo, y lo que yo ahora vivo, ya no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Porque él sabía, él dijo, porque Él me ama, porque Él fue el que se entregó por mí, Él fue el que murió por mí. Morir para vivir. Le dijo, si tan solo crees, verás la gloria de Dios. En esta noche, amén, te invito a que dejemos que su Espíritu Santo quite todas esas piedras que están apiladas en nuestro corazón. Pon tu fe en acción.
Acciona en lo que está estorbando en tu vida espiritual. Muere a ti mismo. Rinde tu voluntad a Dios, iglesia. No seas una apariencia para los que están alrededor de ti. No vivamos por apariencia. ¿De qué nos sirve la aparenta? Aparento, pero hay soledad en mi corazón. Aparento, pero hay odio en mi corazón. Aparento, pero hay rebeldía en mi corazón. Aparento, pero hay falta de perdón en mi corazón. Aparento, pero hay pecados ocultos dentro de mí. Dios no quiere que vivamos de apariencias. Diga conmigo, los vivos no viven en sepulcros. Ahora pregunte a usted mismo, ¿estoy vivo o estoy muerto? Es una pregunta para nosotros mismos. ¿Estoy dejando que el enemigo me meta en una cueva? Es importante el meditar. Dios quiere que tengamos vida eterna en Él, que seamos una fuente de vida, que seamos una fragancia agradable, que demos testimonio con nuestras vidas de su amor, de su poder, de su misericordia, de lo que Él ha hecho en nosotros. Tú tienes que ser una luz en medio de las tinieblas. Tú tienes que hablar de lo que Él, no de lo que hizo en el vecino, de lo que hizo en el hermano, no, de lo que Él ha hecho en tu vida. Eso es testimonio. Y qué hermoso es el compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida. El hablar de lo que ha hecho en nuestras vidas Él. Cuando se quitó esa piedra, amén, Jesús resucitó a Lázaro. Cuando se quitó esa piedra, esa cueva se llenó de luz, iglesia. Él quiere resucitar en nuestra vida lo que amó. Eso que tú piensas que no se puede, ¿te ha muerto la pasión por Dios? ¿El amor por Dios? ¿Te ha muerto? Dices, es que no se puede, ya mi matrimonio no tiene solución. Ya esta situación es imposible. Ya me cansé de dar oportunidades y seguir igual. Es que mi hijo no va a cambiar. Dios puede resucitar. Él se glorifica en lo imposible. Si tú puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Ponte sobre tus pies. Le voy a invitar a Daniel que pase.